Hola chicos, buenos días. Bien, hoy día, bueno, como hemos ido conversando, lo que les quiero pedir en primera instancia es solamente como un tema de registro, si pueden ir dejando su nombre en el chat para registrar el tema de la asistencia. No tiene ninguna implicancia, así que vamos en esa primera instancia. Lo otro que les quiero pedir, solicitar, etcétera, o sea, lo que vamos a ver hoy día va a ser más bien un repaso de para preparar la primera solemne, por tanto hay gente que ya la ha entregado, pero si alguno de ustedes tuviera el problema o no lo hubiese comprendido, etcétera, la idea es que la puedan chequear y si alguno ya la entregó y quiere rechequear alguna pregunta de acuerdo a lo que fuimos realizando, les pido favor poder ir chequeando ese tema. Recuerden que la primera solemne, de acuerdo a lo que se conversó, tienen la posibilidad de entregarla hasta el día 21, ¿ya? Por tanto, eso nos vamos a enfocar durante este periodo o durante esta clase. Ya la próxima clase vamos a chequear la segunda parte de lo que hemos ido viendo y haciendo algún tipo de repaso necesario. Pero fuera de eso, vamos a ir avanzando e ir estructurando cada uno de los elementos que sean así necesarios. Bien, entonces, como bien saben, ya la primera solemne lo que contemplaba eran las tres primeras clases, las tres primeras evaluaciones. Esta arriba es una solemne que eh, es de carácter escrita. De todas maneras, si alguno tuviese algún tipo de dificultad para poder entregarla, la pueden realizar y entregar. Desde algún otro dispositivo o de algún otro formato, si quieren pueden escribir la mano y tomar fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en ese sentido, tienen como bastante libertad. Durante la primera parte del semestre, lo que estuvimos viendo en resumen fue más bien entender un poco los distintos formatos que existen dentro de la comunicación digital, distintos términos que pudiesen ser acuñados, distintos elementos que pudiesen estructurarse y por tanto elementos que se hacían necesarios de ir comprendiendo, ir desarrollando, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ir enfocándonos específicamente en lo que tiene que ver con la solemne, para no hablar de todo lo que estuvimos hablando durante estas clases, pero lo importante es que puedan ir chequeando también las clases, porque hoy día vamos a hacer algo más o menos resumido, pero que evidentemente no tiene el 100% de la profundidad necesaria. Bien, en ese sentido, como conversábamos durante este semestre, nos vamos a enfocar en el consumidor social media, y este consumidor social media es un consumidor, un usuario que se dedica principalmente a navegar por Internet y que finalmente consume información digital. Bien, y lo que vamos a hacer durante este semestre y el próximo semestre es ir averiguando cómo tenemos que ir desarrollando, viendo, observando, eh, efectuando a este consumidor social. Bien, como bien saben, durante buena parte del semestre tenemos este proceso de fauna digital, ¿no? En esa fauna digital, es decir, en el ambiente digital, podemos encontrar tres tipos de usuarios, por así decirlo. Los primeros que son estos agentes personificados, ¿no? Eh, que son todas aquellas inteligencias artificiales que formalmente tienen características humanas, bien así como Mario Bros, como Donkey Kong, o como cualquiera de estos elementos, pero que podemos ver estas características físicas. Generalmente se representan bastante en los juegos de video, pero los podemos ir encontrando en distintos aspectos. Bien. Por otro lado tenemos todo el tema de los bots, ¿cierto? Que son personas o son inteligencias artificiales que su principal característica son características de carácter más bien psicológicas, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que imitan características psicológicas como puede ser Google, que imita nuestro cerebro, o como puede ser Twitter, que imita el ejercicio de hablar, o como puede ser Siri, o cualquiera de estos elementos que ustedes van desarrollando y hablando sin mayor dificultad o sin mayor problema, ¿no? Finalmente tenemos todo lo que son los avatars, y en los avatars son
todas estas imágenes o representaciones digitales que nosotros tenemos en el mundo digital. Es decir, cuando escogemos una fotografía, formalmente en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, y lo que terminamos desarrollando ahí es el ejercicio mismo de traspasar una fotografía a hacerlo nuestra imagen, no nuestro rostro en este ambiente digital. Bien, ¿por qué es importante repasar esto? Porque formalmente estos son los elementos que nos vamos a ir encontrando en el mundo digital y es bueno que ustedes puedan ir diferenciándolos. Ahora, en ese sentido, y esto ya sí parte de las preguntas que están dentro de la prueba, eh, existen tres teorías de la comunicación digital. La primera de ellas es la teoría de las generaciones. ¿Bien? Quiero dar a entender que las teorías de comunicación digital son teorías que formalmente tratan de explicar el lugar donde estamos viviendo desde distintas miradas. ¿Bien? En ese sentido, la teoría de las generaciones lo que busca o lo que trata de explicar es, en palabras simples, cómo el usuario ingresa al mundo digital y cuál es el principal medio de comunicación que usa para informarse. Bien, por tanto, la teoría de las generaciones lo que apunta es a eso, ¿no? A informarse en el ambiente digital. En este sentido, la teoría de las generaciones está dividida por estadios o por segmentos que van explicando de distinta manera cómo se va evolucionando desde el punto de vista de la información o de la comunicación. El primero de esos estadios son los baby boomers, personas nacidas desde el año 45 hasta el año 55, donde su principal foco es el trabajo, ¿cierto? Tienen mucho miedo al cambio, tienen una familia bien tradicional y formalmente su principal medio de comunicación es todo lo que significa prensa escrita, ¿bien? Sean revistas, sean diarios, sean distintos modelos que formalmente se utilizan. Por eso es que a esta generación le gusta leer tanto, generalmente se toman el diario y se lo leen completo, leen muchas revistas, porque es la forma en que ellos fueron educados, se fueron entreteniendo durante su juventud, y por tanto hoy día es la forma en que ellos buscan estar leyendo, desarrollándose, estructurando. ¿Bien? La siguiente generación es la generación híbrida. Esta generación híbrida formalmente lo que hace es tener una mezcla entre la libertad y la responsabilidad, es decir, como una forma contestataria de lo que ellos vieron en la generación baby boomer. Esta generación híbrida se conoce como híbrida porque tiene dos grandes fenómenos a su espalda, que es los hippies, ¿no? Y que es la generación beat, ¿no? Estos rebeldes sin causa, estos elementos de sexo, droga y alcohol, etcétera. Y formalmente el principal medio de comunicación que ellos tienen es la radio. Bien, por tanto la música se hace muy importante, ellos son muy auditivos, van a conciertos masivos, ¿no? En esta época es de gusto, u otros elementos que se van extrapolando. La tercera generación, que ya va más o menos del 70 hasta el 85 aproximadamente, es la generación X, es una generación como mixta entre la generación híbrida y la generación baby boomer. Es una generación que principalmente se informa a través de la televisión, ¿bien? Y ellos buscan ir captando el trabajo, pero también a sentirse bien felices. Bien, por tanto, esta es la primera generación que ve la llegada del hombre a la luna, ve las primeras guerras, ve los primeros partidos de fútbol, etcétera, etcétera, y por tanto se hace ultra necesario el desarrollo como tal de esta particularidad. Bien, la siguiente generación es la generación millennial, la generación eh, que algunos de ustedes pueden estar perteneciendo, es del año 85 hasta el año 2000. Es la primera generación que contempla a la mujer como un igual, es la primera generación que abre espacios educativos y también se le conoce como una generación de carácter más bien mixta, porque ellos viven con la televisión, pero también son las primeras usuarios que se empiezan a conectar con Internet.
y por tanto se informan a través de Internet y tienen acceso a Internet y por tanto es una generación que vive una transición desde lo análogo hasta lo digital. Bien. Finalmente tenemos la generación Centennial, la generación Z o los nativos digitales, dependiendo del nombre que ustedes quieran llamar. Los Centennials son la primera generación que se conecta 100% a Internet. Su principal medio de comunicación son las redes sociales. Es ahí donde están ustedes, la mayoría, donde se conectan por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, toman decisiones desde ese punto de vista y por tanto se conectan y se comunican desde ese espectro, ¿no? Son una generación bien abierta, una generación que tiene una mezcla entre el desafío y el deber ser, etcétera, y son comprometidos sobre todo con causas sociales, ¿no? Que constantemente. Y finalmente la generación ya de sus hermanos chicos, sobrinos, que puedan llegar a tener es la generación Touch, que va más o menos del 2015 en adelante, la generación que están haciendo ahora, y es una generación que su principal medio de comunicación son las aplicaciones, se informan a través de ella, buscan a través de ella y se desarrollan a través de juegos de video, de aplicaciones propiamente tal. Es una generación que todavía está creciendo y desarrollándose, pero es parte de este formato. Bien, antes de seguir avanzando con el resto de las generaciones, ¿hay alguna duda sobre esta primera generación que es parte de las preguntas de la prueba? Ya, sigamos avanzando. Entonces. Bien. Eh, la siguiente teoría es la de Humberto Eco. Eh, Humberto planteó rápidamente que existían tres tipos de estadios, por así decirlo, que a diferencia de la teoría de las generaciones, que habla más bien de cuál es el principal medio de comunicación por el cual nos informamos, la teoría de Humberto Eco lo que busca es más bien qué tan impregnado está la sociedad de Internet, es decir, cuánto usa Internet una sociedad. Y para ello, Humberto dividió o creó su famosa teoría alcohólica y dividió a los usuarios en tres tipos de teoría, o a las sociedades, porque acá se habla más bien de países. Bien, dividió a los países en tres tipos de estados. La primera que eran los abstemios, o personas que no consumen alcohol, o en términos de la metáfora, personas que no consumen Internet. Estadios, ciudades, países que no están conectados 100% a Internet. Ahí encontramos Cuba, encontramos buena parte de China, encontramos buena parte de África en estos estadios. Y son sociedades que sus decisiones no pasan por Internet, sino que todavía se mantiene todo de manera muy análoga, ¿no? Posteriormente tenemos los catadores, que son personas que consumen alcohol ocasionalmente, lo prueban, por decirlo de alguna manera, y por tanto en lo digital también pasa lo mismo, es decir, prueban lo digital, pero el centro de sus decisiones no pasa por ello. Encontramos países, por ejemplo, cercanos a Centroamérica, algunos países de Asia, sobre todo más cerca de lo que son las Filipinas, ¿cierto? Eh, Estos países en general lo que hacen es más bien catar, más bien tomar decisiones, estar como recién insertándose, pero la mayor parte de sus decisiones no está aproximada por estos elementos. Y la última de los estadios que plantea Eco es el tema de los alcohólicos, es decir, borrachos absolutos, imbuidos totalmente de Internet, alcoholizados totalmente por Internet, y por tanto lo que se ve son todas las sociedades de primer mundo, Estados Unidos, Europa, Canadá, qué sé yo, Oceanía, Asia Occidental, etcétera, etcétera. Y bueno, Chile también está metida en este tema, solo que aguantamos menos alcohol, por decirlo bien. Finalmente, la última de las teorías de las webs, que es tanto una de las preguntas de la solemne, tiene que ver con el cómo ha evolucionado Internet. Bien, tienen que ser muy hábiles en esto porque van a encontrar en algunos textos el concepto de web 0.0 que hace referencia a todo lo que existía antes de Internet. Bien,
En ese sentido, esta teoría parte de la 1.0 y la web 1.0 es conocida como la web multimedia, es decir, una web que por primera vez plantea la unión del texto, audio e imagen y por tanto nos enseña una nueva página web. Si quieren pensar cómo eran las páginas web de a principios de los 90, uno más o menos puede encontrar páginas como Fotolog, ¿bien? Esta web perdón, como Wikipedia. Esta web 1.0 es una web que se conoce como la web multimedia. En ese sentido, la web 1.0 o multimedia hace referencia específicamente a este concepto de la unión del texto, audio e imagen para poder mostrar una página web o una información que se estaba desarrollando en ese tiempo. Por otro lado, también se le conoce como la web hipertextual, porque todos los vínculos que hemos estado viendo, o que ustedes ven con un colorcito azul subrayado, es en esencia hipertextual, es decir, a ese subrayado con un colorcito azul, ¿cierto? Que nosotros podemos ir a otra página web, a un enlace que nos está redirigiendo, se le conoce como hipertexto o vínculo. Por tanto, a esta web 1.0 se le escucha o se le conoce como la web hipertextual o como la web multimedia, bien, por los dos elementos que fuimos desarrollando. La segunda web es la web 2.0 o también conocida como la web social. Su principal innovación, así como en la 1.0 fue lo multimedia o lo hipertextual, en la web 2.0 la principal información fue la posibilidad de comunicarnos con otro usuario. Bien, por tanto, esta web parte cuando formalmente podemos nosotros como usuarios mandar nuestros primeros mails. Posteriormente ya aparecen los primeros programas de chat, ¿no? A través de ICQ o de Messenger, ¿cierto? O aparecen los foros abiertos, o aparecen lugares como Fotolog, ¿cierto? Donde uno podía ir colocando eh, su mensaje y al final de todo aparecen las redes sociales. Bien, entonces la evolución del 2.0 o de lo social tiene que ver no con las redes sociales como comúnmente se equivocan, sino que principalmente con la posibilidad de comunicarnos. Bien, WhatsApp hoy en día o los chats de Instagram o de Facebook Messenger o de TikTok, etcétera, son chats que buscan ampliar esta vinculación de la web 2.0. Bien, la web 3.0 es conocida como la web semántica, bien, o la web pensante. ¿Cuál es la gracia de esta web? Que ustedes unen dos o más datos para entregar una información. Como lo habíamos explicado en el ejemplo característico, si uno busca manzana roja hoy en el navegador, al momento de encontrar resultados nos va a mostrar manzanas rojas, ¿no? Pero antiguamente no nos mostraba esos resultados, sino que nos mostraba manzanas, cosas de color rojo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo que les quiero plantear con la web semántica es que lo que hace Internet formalmente es unir dos o más datos para poder entregarnos una información. Cuando, por ejemplo, ustedes suben una fotografía a Facebook y Facebook logra detectar su cara, lo que está haciendo es la unión de millones de informaciones, de píxeles, etcétera, para poder ir entregando estas informaciones. ¿Dónde vemos la web semántica? En las estructuras, por ejemplo, cuando obtenemos recomendaciones, cuando vamos viendo ejemplos como Wikipedia, cuando vamos viendo los buscadores, cuando aparecen las publicidades, por ejemplo, y nos van leyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante de esto es que finalmente la web 3.0 lo que hace es más bien tomar toda la información habida y por haber y con ello construir resultados que para nosotros serían prácticamente imposibles. Piensen que en esta web, por ejemplo, es lo que está tratando de desarrollar a través de pruebas matemáticas, por ejemplo, nuevos soportes espaciales o nuevos elementos que tienen que ver específicamente con desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera. Bien, la cuarta web es la web ubicua, así como la primera, su principal estadio de evolución era la multimedia y el hipertexto. La segunda era lo social, no la posibilidad de interactuar con otros. En la web 3.0 la posibilidad era de unir muchos datos para obtener información. En la 4.0 el principal elemento de característica llamada la web 4.0 o ubicua
tiene que ver con la ubicación o la tecnología GPS. Bien, por tanto, todos los elementos GPS que se van dando son aquellos que nos van entregando los resultados de estos elementos. En ese sentido, la web 4.0 lo que hace es ver, por ejemplo, todo el tema de mapeados, todo el tema de las aplicaciones, por ejemplo, como Uber, como Didi, como Cabify, o aplicaciones como Waze, etcétera, etcétera. Es decir, toda aplicación que tienen estos elementos de tecnología GPS y que nos permite ir generando compras, desarrollando o trabajando. También la web 4.0 podemos encontrar el Internet de las cosas, ¿no? Esta posibilidad de a través del celular ir dando instrucciones a la televisión, a la lavadora, al refrigerador, a los Google Mini, etcétera, etcétera, que se van dando como parte de los gadgets que hoy día existen dentro de Internet. Bien. Y en la web 5.0 es la web emocional, porque el principal avance de comunicación es que en esta web lo que se termina haciendo es desarrollando eh, principalmente las características psicológicas que los usuarios van denotando dentro de Internet, es decir, cómo le debo comunicar, cuáles son las técnicas que voy ocupando, cómo se va usando desde el movimiento del ojo hasta el cómo se va pensando la materia, el cómo se va comunicando, cuánto lee, cuánto no lee, todos los elementos psicológicos y sensoriales que se van haciendo necesarios para ir desarrollando esta web 5.0. Bien. En ese sentido, no sé si hay alguna duda, esto fue lo que vimos en nuestra primera clase, vamos a pasar inmediatamente a la segunda, pero no sé si hay alguna duda con este tipo de webs o con alguna de las cosas que vimos en esta primera parte. No. Gracias. Entonces, nos vamos viendo. Voy a cambiar. Bien, con eso ya podrían ir contestando diversas preguntas que se van dando en nuestra sala. Después las vamos a revisar por si se nos queda pendiente alguna cosa, pero me interesa que lo vayamos chequeando. Bien, vamos a compartir el otro Power. Bien, en la segunda clase lo que nos dedicamos a ver específicamente fue todo el tema de interfaz y arquitectura. Bien, acá hay que hacer harta diferencia, porque cuando uno trabaja en comunicación digital, y es buena parte de lo que les va a tocar hacer a ustedes en su día laboral, uno tiene que dominar 4 temas en rigor. El tema de la interfaz, el tema de la arquitectura, el tema de la comunicación y el tema del diseño. Bien, vamos a hablar ahora de la interfaz y de la arquitectura como dos elementos centrales que no los van a ver más desarrollo hasta cuando estén más o menos en cuarto, quinto año. Pero por ahora es bueno que los conozcan y que los vayan desarrollando. La interfaz, por así decirlo, uno tiene que entender que la interfaz tiene dos tipos, ¿cierto? Una interfaz inicial, que es la interfaz de persona-ordenador, que es esta posibilidad de interacción, ¿no? Que existe cuando yo eh, hago un ejercicio o veo representaciones, ¿cierto? De carácter más bien informático en Internet. Lo que quiero darles a entender es que esa interfaz es, por ejemplo, la que crea los mouse, la que crea que el sonido salga a través del computador, la que permite que en una pantalla se vean ciertos dispositivos, entre otras tantas opciones. Bien, en ese sentido, esa es una alternativa. Por otro lado, la interfaz que nosotros vamos a ir desarrollando es la interfaz gráfica de usuario, es decir, todas las metáforas que se van dando en nuestra pantalla. La interfaz de ordenador lo que hace es construir la pantalla. La interfaz gráfica de usuario lo que hace es más bien mostrar los símbolos, ¿no? Que se vea la letra de color amarillo como se ve en el PowerPoint, o que se vea los textos más destacados, o que cuando yo muevo el mouse me siga al momento de estar moviendo el puntero. Entonces, lo que tenemos que entender es que la interfaz es como esta línea imaginaria que existe entre el mundo real y el mundo digital, ¿no? O sea, que se divide. Cuando lo vemos en los celulares, por ejemplo, al momento de tocar la pantalla y mover de un lado hacia otro ese elemento, lo que termina sucediendo prácticamente es que
vamos haciendo como interacción con la interfaz, por así decirlo, pero siempre hay una línea imaginaria y nosotros no podemos palpar o no podemos saber cuál es la estructura de esa letra o a qué sabe, etcétera, etcétera. Bien, nosotros como periodistas o como futuros periodistas, lo que nos vamos a interesar específicamente es por la interfaz gráfica de usuario. Bien, esa es la que nos va a requerir porque a nosotros nos interesan los símbolos, las representaciones que se van dando y las estructuras que se van estructurando. Bien, acá hay otro tema o otra pregunta de la prueba, si no mal me acuerdo, que tiene que ver con la creación de interfaz o la modelación de experiencias de usuario. Las interfaces y parte del ejercicio de la interfaz es modelar la experiencia del usuario. Y por tanto, lo que se busca es que el usuario formalmente tenga claro que, o sea, perdón, la persona que está transmitiendo comunicación lo que busca es que el usuario viva una correcta experiencia dentro de una página web. En ese sentido, por ejemplo, si nosotros ingresamos a la página web de Google, nosotros sabemos intuitivamente cómo se debe buscar, ¿bien? O cómo debemos hacer, o vamos probando y logramos encontrar la respuesta. Una página web cumple de mejor o peor manera sus resultados si logra crear esa experiencia que formalmente permite modelar estos ejercicios. Bien, en ese sentido, vamos a ver que si se dan cuenta, acá lo que están viendo en pantalla es un mapa de calor. ¿Qué significan los mapas de calor? Significa que donde se concentra la mayor cantidad de clics de un usuario promedio dentro de una página web. Ahora, si sumamos muchos usuarios a ese mapa de calor, vamos a encontrar gráficos como este. Bien, a esta técnica se le llama el age tracking, ¿ya? Y en ese sentido, voy a poner una página cualquiera. Voy a poner esta página de cooperativa. Lo que quiero que entiendan es que cuando uno hace el mapeo de calor, normalmente lo hace específicamente en la página web. No hace scroll hacia abajo, sino que solamente en la primera parte que uno observa. Bien, lo que uno hace es dividir la página en 4 partes. Bien, en una línea que parte más hacia la izquierda. Si se dan cuenta, yo no estoy en el medio, sino que estoy imaginariamente donde está el puntero del mouse, bastante hacia la izquierda. Hago una línea acá y hago una línea bastante en lo superior acá. Bien, es decir, hago este ejercicio y hago este ejercicio. Bien, por tanto me van a quedar 4 secciones. Una sección acá chiquitita, una segunda más larga, una tercera bien grande y una cuarta por acá arriba. Formalmente, cuando uno hace esto, lo que termina haciendo es que esta primera parte es la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4. Bien, si se dan cuenta, con el mapa de calor, vamos a compartirlo de nuevo. Con el mapa de calor, tenemos acá que en la parte 1 está la mayor parte concentrada, en la parte 2 no hay nada, la parte 3 mucho menos y en la parte 4 tampoco. Por tanto, lo que podemos determinar que en una página web, normalmente, o en una aplicación, la mayor cantidad de información o la información más importante debería ir en este sector, siempre enfocado en la parte 1. ¿Bien? En ese sentido, después debería ir a la parte 2 y así sucesivamente. Por tanto, cuando se pide hacer un mapeo de calor, lo que formalmente sucede es que debemos dividir nuestra página en 4 partes. Recuerden con esta línea vertical, ¿no? De más hacia la izquierda y con la línea horizontal más hacia arriba. Y por tanto vamos a encontrar este bloque como 1, 2, 3 y 4. Y por tanto los elementos más importantes siempre debiesen estar en la parte superior izquierda, ¿ya? Es decir, cuando hacemos un análisis de una página web, si hay un espacio en la parte superior izquierda que no está siendo aprovechado, por tanto, podríamos concluir que esa página web o ese dispositivo no está bien aprovechado y por tanto no se está cumpliendo correctamente la distribución que ya sabemos de por sí que el usuario navega en este sentido. Siempre navega en un formato U, ¿bien? Es decir, 1, 2, 3 y 4. Bien, ¿hay alguna duda con esta parte específica para que no quepa duda después en la prueba? Profe,
puede mostrar ¿sí? como lo de las líneas, como eran los estadios, o sea, como 1, 2, 3, 4, ¿cómo era? Ya, déjame, voy a hacer, ay, justo, dame un segundito que voy a... hola Cristóbal, sí, se va a grabar tu clase. Está siendo grabada, por cierto. Como todas las clases. Bien, mira, voy a hacer aquí con la línea del... No me voy a quedar muy derecha, ya tengo casi parte. ¿Te das cuenta que ahí es? Entonces tenemos el estadio 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Lo chequeaste, Sofía? Sí, gracias, lo entiendo totalmente mal. Ya. Entonces, lo que quiero que observen en ese sentido es que lo que aquí podemos utilizar es este formato. Siempre en el 1 debe estar lo mejor, en el 2 ya menos, 3 prácticamente y 4. Entonces, por tanto, siempre esta línea hacia la izquierda y a la derecha este otro formato. También lo podemos aplicar en cualquier página web, ¿bien? Eh, en ese sentido. Déjenme ir, chicos. Bien. No sé si queda alguna otra duda sobre este punto, sino para seguir avanzando. ¿No? Bien. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la página de cooperativa que usted mostró, por ejemplo, la noticia que salía como de Eraso, era como la que tenía más clics, la que tenía como más vistas, y por eso estaba como al lado izquierdo. Mira, te lo voy a... No, es que ese no es el análisis que estamos esperando. Te voy a hacer el chequeo acá. Fíjate en la pantalla que estoy haciendo y que estoy dividiendo. No tengo muy buen pulso, lo siento. ¿Ya? Fíjense cómo está distribuida esta página. Cooperativa lo que más le está dando énfasis es a su logo, a estos tres términos y de ahí nada más. Después al segundo punto, publicidad, y en el tercer punto está recién dando la información. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que a cooperativa, si uno lo ve desde el punto de vista digital, significa que a cooperativa no le interesa la información. O sea, ese es el resumen. Formalmente deben estar perdiendo algo así como un 30-40% de visitas o de usuarios interesados por este simple error. ¿Ya? Esto pasa normalmente en los medios de comunicación, porque lo que termina sucediendo es que no saben cómo utilizarlo. Fíjense en Emol. El 1 está absolutamente vacío, el 2 tiene un streaming y el 3 donde aparece la información. Eso significa que cuando tú piensas en la experiencia de usuario, lo que terminas haciendo es que no estás entregando la experiencia que tú estás prometiendo. Tú estás prometiendo informar y aquí no se cumple. ¿Se dan cuenta a lo que quiero llegar? Lo que quiero es que cuando hagan el análisis se fijen en estos detalles y se den cuenta de que formalmente acá se nota cuando las personas que están a cargo de los medios de comunicación no están preparadas. Entonces, después pasa el cuestionamiento de por qué no se entiende lo que se está diciendo, por qué se comunica mal, etcétera, etcétera. Lo que quiero es que tengan esa mirada crítica con la página que se vaya a, a utilizar. ¿Se entiende? Sí, gracias. Vale. Bien. No sé si hay otra duda por ahí, si no, seguimos avanzando. ¿No? Sigamos. Bien, por tanto, la interfaz, como ya lo vimos, son esta línea imaginaria, ¿cierto? Y la podemos dividir en estos mapas de calor que nos permiten ser críticos con las páginas web. Bien. En ese sentido, existen tipos de interfaz, existen varias, las voy a mencionar más que nada. Existe la interfaz centrada en el usuario, que es la interfaz donde la página web se preocupa de que el usuario vaya navegando o estructurándose en términos prácticos con todo aquello que se hace útil para el usuario. Es decir, si una página como Google es de búsqueda, está centrada en buscar estos elementos. Bien. Por tanto, es este tipo de páginas, la centrada en el usuario, es la interfaz más común, corresponde al 95% de las páginas web, porque todas las páginas buscan algo, buscan responder algo y por tanto se centran en la experiencia de usuario.
Bien, existe una segunda interfaz que es la de gestión de problemas. Cuando yo cometo un error, normalmente me tiene que salir como un cuadrito, y ese cuadrito me indica qué es el error que estoy cometiendo. Entre eso esté mejor resuelto, mejor va a ser la interfaz para la gestión de problemas. En ese sentido, ¿qué es lo que les quiero dar a entender? Que la gestión de problemas, por ejemplo, si a mí me piden escribir el root, bien, y yo lo escribo con punto y con guión, y me dice, acá hay un error, pero no me está indicando cuál es el error, yo no voy a saber si tengo que escribirlo sin puntos, o con puntos, pero sin guión, o sin guión, etc. Entonces, lo importante es que las interfaces de gestión de problemas resuelvan el problema, pero también sean lo suficientemente claras al indicar ese problema. La interfaz de mediación comunicacional, a diferencia de la anterior que resuelve el problema, o sea, te indica el problema, la interfaz de mediación comunicacional lo que busca es que anticiparse el problema. Es decir, que antes de que yo escriba el root formalmente, me indique el root se debe escribir con puntos y sin guión. ¿Se entienden? Una vez que eso sucede, yo no debiese tener algún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de interfaz, la de mediación comunicacional, sucede cuando uno va buscando una palabra en Google y te va escribiendo o te va arreglando la ortografía. Esos son tipos de mediaciones comunicacionales en términos prácticos, ¿bien? La última es la de sistemas semióticos, que son las de todas las características o todos los sistemas operativos, Windows, Linux, iOS, Android, etcétera, que nos van entregando de manera tabulada, sencilla, ordenada, los elementos que nosotros estamos viendo en nuestros distintos dispositivos. Esas son las interfaces más usadas, hay más todavía, me interesa que las conozcan sobre todo, pero que entiendan que, con la que ustedes van a trabajar siempre va a ser con la interfaz gráfica de usuario, porque después van a tener que, más adelante, estoy hablando en 2 o 3 años más, van a tener que hacer propuestas de sitio, propuestas de desarrollo, etcétera, y tienen que tener sumamente claro que cómo se mueven las cosas dentro de nuestro mapeo digital. Bien. El siguiente elemento que conversamos en la segunda clase fue el tema de la arquitectura digital. La arquitectura digital es algo así como el esqueleto, por decirlo de alguna manera, de nuestros sitios web. Bien, si hablamos en términos prácticos de un sitio web, de una aplicación, de una red social, la arquitectura es el esqueleto y la interfaz es la piel, ¿no? Es decir, para que se vea o se entienda la arquitectura, nunca la podemos ver tácitamente. Son como estos mapas conceptuales que uno hace casi a mano y que finalmente después se van trasvasijando dentro de nuestro sitio web. Bien, pero lo que importa de esto, en términos simples, es que la interfaz es lo que viste a toda la página web y la arquitectura es más bien la estructura, es decir, si de un sitio o de una parte del sitio me voy a otro sitio, ¿se entiende? Y eso es lo que formalmente se necesita o se debe desarrollar. Bien, en ese sentido, eh, lo que quiero que entiendan en términos prácticos es eso como primera etapa de la arquitectura. La arquitectura también tiene lógicas de navegación o tipos de navegación. Lo importante de esto es que comprendan, más que conocerlas todas, pero parte de una de las preguntas de la prueba es que ustedes entiendan cuál es la arquitectura que están mirando. Fíjense sobre todo en cómo funcionan, porque acá tenemos un puntito verde que es el del inicio, un punto gris que es el del final, y las personas van navegando de un estadio a otro, se pueden devolver, pero no pueden hacer este ejercicio en esta arquitectura lineal. Bien, este tipo de arquitecturas lineales ya casi no se observan en la web, normalmente las encontramos en juegos de video muy antiguos como Mario Bros. U otro para hacer así como una secuencia de lo que ustedes conocen. Bien, después tenemos por ejemplo la ramificada, donde tenemos el inicio, tenemos el final, avanzamos al siguiente estadio y acá nos aparecen opciones. Esto es como una encuesta, es decir, pregunta uno, ta, ta. También lo podemos ver, por ejemplo, cuando hacemos pagos por internet. Por ejemplo, pasamos acá, vamos a comprar el producto y dice qué banco, después qué tipo de cuenta, después qué sé yo, cuánto desea donar, etcétera, etcétera, y terminamos. Son elementos que cuando uno hace carritos de compra, etcétera, uno ve mucho este tipo de arquitectura ramificada, ¿no? Posteriormente tenemos las arquitecturas paralelas, ¿cierto? Donde tenemos un inicio, un final y tenemos varios caminos posibles para llegar a ese mismo final. Por ejemplo, no sé si han visto estas encuestas o estos juegos de video que te dicen elige un personaje o dependiendo de la respuesta vas a acceder a otro espectro, etcétera, etcétera. No se ven tantos, en general se ven más bien en aplicaciones o en redes sociales, pero no es tan común la paralela, ¿bien?
Después tenemos la concéntrica, donde tenemos, por ejemplo, el inicio, tenemos el final, y nos da esta sensación de libertad. Todas las redes sociales, todas las aplicaciones, todos los elementos funcionan con estructuras concéntricas, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que yo, si entro a Facebook, voy a navegar en Facebook, voy a ver amigos en Facebook, voy a incluso ver videos en Facebook o ver páginas web de Facebook, pero siempre voy a estar en Facebook. Bien, las aplicaciones funcionan mucho en este sentido, es decir, mantenerte, darte esa como sensación de libertad, pero finalmente siempre estás dentro de la aplicación. Bien. Después tenemos la jerárquica, que formalmente funciona en las páginas web de organizaciones, donde tenemos una página home, ¿cierto? Y formalmente después tenemos nuestras autoridades, carreras, como en el caso de su universidad o pregrado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Después tenemos las páginas reticulares y estas son las páginas, este es el formato de todas las páginas web del mundo. El reticular es que tú puedes ingresar desde cualquier aspecto, desde cualquier sitio y puedes salir también desde cualquier sitio. Es la mayor flexibilidad que existe en el mundo web. Por tanto, este tipo de página web, por ejemplo, la de medio de comunicación, la de una organización actual, etcétera, todas funcionan con páginas reticulares. Bien, recuerden esto, lo reticular es para las páginas web en general y las concéntricas son para todos los tipos de aplicaciones. Bien, no vayan a confundir esto. De todas maneras, hoy día se habla mucho más de que las estructuras de arquitectura son de carácter mixto, es decir, la fusión de un tipo de arquitectura con otro o de más de una, y por tanto generalmente terminamos encontrando diversos tipos de arquitectura dentro de nuestra navegación. Bien. Eso. No sé si tienen alguna duda con esto particularmente. O ya nos vamos a la tercera parte, o a la tercera parte del ejercicio. ¿Nada? No, Recuerden, chicos, de todas maneras las clases antiguas están arriba online. Y también están los PPTs, en este caso. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el último, que también tiene conceptos re interesantes que lo necesitan dominar. Bien, aquí vimos algunos elementos ya de marketing propiamente tal, de estructuras de contenido, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo que vimos acá fueron distintos tipos de panoramas, de mundos, cómo el mundo ha ido cambiando antes de bailar, ¿cierto? Hoy día todo es a través del celular, ¿cierto? Han ido cambiando, las redes sociales han ido incrementándose paulatinamente y concentradamente en distintos elementos que se van suscitando. Hoy día sobre todo se habla de que la gran regla de Internet es la transparencia, es decir, que tú seas honesto, que seas transparente, que no te vayas a equivocar en los aspectos, que vayas a comunicar todo lo que sea posible en ese sentido. Eh, y formalmente se habla de que ha aumentado mucho el dinero, que se ha bajado, los principales negocios de Internet están, o sea, los principales negocios del mundo, las principales 100 compañías, 78 son digitales, si no mal me acuerdo, y por tanto se va democratizando ese término, ¿no? En ese sentido se habla que Internet hoy día es parte de la pirámide de Maslow, esta pirámide de necesidades, y se ha transformado en una necesidad básica. Nosotros mismos lo hemos ido observando en esta pandemia, que Internet se hace como parte necesaria de todo lo que se va observando y lo que se va desarrollando, como parte de... Y en ese sentido, el gran cambio que hubo a nivel mundial fue cuando entró la tecnología DC. Antes uno se conectaba por teléfono, hoy día ya se conecta uno por cable, y al momento de conectarse por cable, lo que termina sucediendo es que la velocidad aumenta, se mejoran los productos,
y todo va desarrollándose de una mejor manera en el ejercicio mismo de Internet, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de un perfil de internauta, esto tiene que ver, si no mal me acuerdo, con la última pregunta, nosotros tenemos que ir chequeando específicamente cuál es el perfil estándar del usuario de Internet. Hablamos de que son personas de 14 a 45 años, con estudios, ¿cierto? De clase media alta, viven en zonas urbanas, tienen algún tipo de equipamiento tecnológico que puede ser un celular, un computador, una consola de videojuegos, ¿cierto? Y tienen acceso a medios de comunicación electrónica principalmente. Acá hacemos alguna referencia en términos de materia, o sea, el 96% de las personas tienen internet en su casa, el 36% de ellas lo hace a través de redes públicas, ¿no? El 66% de ese total navega específicamente a través del celular, ¿cierto? El 87% de la población tiene un smartphone, el 50% de las personas accede a algún tipo de medio de comunicación electrónico para informarse diario específicamente, un 18% lo hace a través de medios de comunicación visuales, ¿cierto? Hay un 40% de personas que tienen tablets, ¿cierto? Un 70% que tienen notebook y un 50% de la comunidad tiene consolas de videojuegos. Bien, en ese sentido, el consumo de Internet ha ido mutando, ha ido generando nuevos conceptos como este tema del multitasking y el multiscreening, ¿no? Esta posibilidad de hacer muchas múltiples tareas en diferentes pantallas y por tanto se va haciendo un ejercicio bien interesante. Bien, acá esto me interesa que lo dominen bien, no solo por la prueba, sino porque estos términos los van a ir escuchando el resto de sus vidas y es necesario que los dominen, que los vayan efectuando, que los vayan chequeando y que los vayan asimilando. Bien, en Internet existen tres tipos de publicidad, ¿bien? O tres tipos de posicionamiento. ¿Cuál es el ejercicio de una persona que está trabajando en comunicación digital? Es el lograr que su nota, que su página web tenga los mejores resultados de búsqueda, es decir, que aparezca lo más arriba posible de los buscadores, que sea la primera opción al momento de buscar una materia. O sea, si yo estoy haciendo contenido sobre deporte, quiero que aparezcan los primeros resultados sobre deporte. Si yo estoy haciendo sobre viajes, lo mismo. Es decir, aparecer en los primeros lugares de los resultados de búsqueda. Bien, para eso uno tiene distintas estrategias que las van a ir aprendiendo durante el pasar del tiempo, pero por sobre todo necesitamos que las vayan conociendo. Bien, la primera de ellas es el SEO. El SEO es conocido como el Search Engagement Optimization o el sistema optimizador de contenido. Bien, este SEO es cómo yo posiciono mi página web, mi red social, mi aplicación de manera gratuita en los buscadores o en los centros de búsqueda. ¿Por qué es importante que conozcan el SEO? Porque la diferencia entre un buen periodista hoy en día y un mal periodista es aquel que domina el SEO. Es decir, cómo yo logro difundir mejor mis contenidos. Hay distintos tipos de técnicas, hay distintos tipos de ejercicio, estrategia, pero la mayoría tiene que ver específicamente con la creación de contenido de calidad. Bien, ya en la tercera parte del semestre, recuerden que hoy día estamos haciendo el cierre de la primera, pero en la mayor parte del semestre o sea, en la tercera parte del semestre vamos a estar específicamente viendo ejercicios para mejorar el SEO y cómo debemos ejecutar nuestro SEO. Bien, en ese sentido, eh, el SEO se hace sumamente importante que ustedes lo puedan dominar a cabalidad. Y por tanto, vuelvo a repetir, es la forma en cómo posicionamos contenido de manera orgánica, bien, de manera natural, que vaya llegando a los primeros lugares simplemente por el ejercicio de ir publicando, de ir generando estructuras, etcétera, etcétera. Bien, después tenemos el SEM. El SEM es llegar a los primeros lugares de posicionamiento, pero a través de publicidad. Es decir, tomo la decisión de pagar publicidad para que formalmente los usuarios me visiten. Bien, el SEM significa Search Engagement Marketing o Sistema de Posicionamiento de Marketing. Bien, en ese sentido, el SEM, por tanto, es específicamente para posicionarnos en los primeros lugares de las búsquedas. Ahora, el SEM específicamente es solamente para páginas web. Bien, solamente podemos hacer publicidad en páginas web con SEM.
Es decir, si yo quiero que mi página web esté posicionada en Google, voy a tener que utilizar SEM, ¿ya? Ahora, si yo quiero posicionar mi página web en redes sociales, pagando, voy a utilizar el SMO, ¿bien? Search Media Optimization o sistema optimizador de información o de redes sociales. A diferencia del SEM, el SMO incluye el pago para redes sociales, es decir, tener los principales resultados de búsqueda o aparecer en publicidades en redes sociales. Bien, por tanto, el SEO es el posicionamiento orgánico, es decir, natural, sin pago. El SEM se posiciona, se paga para estar en los primeros lugares, pero específicamente en páginas web. Y el SMO se posiciona y se paga para estar en las publicidades de redes sociales. Bien, ¿queda alguna duda contra estos tres elementos? Que me interesa que los dominen absolutamente porque van a ser parte fundamental del resto del semestre, al menos como concepto. ¿No? Bien. Sigamos avanzando entonces, chicos. Otros conceptos que son interesantes que ustedes sepan. En Internet existe dos tipos de publicidades. Una publicidad que se llama Search y otra publicidad que se llama Display. Bien. El Search es una publicidad que es específicamente para pagar publicidades de búsqueda. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a buscar contenido eh, y lo van a escribir, por decirlo de alguna manera, en un motor de búsqueda y van a aparecer estas publicidades una vez yo ejercí esta búsqueda. El display, a diferencia, son todas las publicidades visuales. Generalmente las que ustedes ven en redes sociales, en YouTube, etcétera, son publicidades de carácter display. Bien, por tanto, cuando hablemos de search, vamos a hablar de las publicidades que aparecen en los motores de búsqueda, y cuando hablemos de display, vamos a hablar de publicidades que específicamente tienen que ver con elementos de carácter multimedia, es decir, videos, fotografías, todo lo que tiene que ver con lo más visual dentro de las posibilidades de publicidad. ¿Bien? En ese sentido hablamos de que en Search siempre va a estar relacionada a Google y Display generalmente a Facebook, YouTube, Instagram, a las redes sociales que sean hoy día necesarias. Fíjense acá en Search como este es el tipo de publicidad que nosotros vamos viendo, es decir, una típica publicidad en Google, ¿cierto? Y el Display son estos anuncios publicitarios que vamos viendo en nuestras distintas páginas web. ¿Bien? Dentro del display también existen distintos tipos. El display, como ya lo habíamos hablado, ¿cierto? También existen los Bluetooth, que puedo ir obteniendo información si es que tengo Bluetooth. En general en Chile no es tan usado, pero cuando uno va a Estados Unidos o Europa y tiene el Bluetooth activado, va caminando y le llega información cuando pasa cerca de una tienda o puede ir escaneando, descontando productos, etcétera, etcétera, etcétera. También en Chile se utiliza harto el tema del código QR, en general poco, pero también lo podemos encontrar en Europa, sobre todo, por ejemplo, el código QR se utiliza mucho para entregar información. Lo ponen normalmente en, ¿cómo se llama? En estatuas o en los nombres de las calles para ir identificando cuáles son principalmente estos códigos, ¿no? Posteriormente también tenemos la Bear Gaming, que es toda la publicidad que aparece en videojuegos, los mensajes de textos cuando llegan acá normalmente lo utilizan en Tel u otro tipo de elementos, y las aplicaciones móviles particularmente. ¿Bien? Eso. No sé si tienen alguna duda con alguno de estos conceptos antes de seguir avanzando. De todas maneras, insisto que pueden ver la clase más desarrollada de este punto si es que tuvieran alguna duda con alguno de los puntos particulares. Que no se aclara. ¿Hay alguna duda con display, con search o con alguno de estos elementos? ¿Nada? Bien, chicos. Sigamos. Entonces, ahí. Bien, sigamos.
Entonces, bueno, sabemos que en Internet se comparte mucho, hay mucho video, hay muchas plataformas que van subiendo. Generalmente hoy día se comparten más videos que fotografías, por tanto se hace necesario ir aprendiendo estos elementos. Hoy día se habla de que los consumidores se llaman prosumidores. ¿Qué significa esto? Que consumen Internet y también crean su propio contenido. Cada vez que ustedes tuitean, suben una historia, hablan de algún tipo de narración, normalmente estamos hablando de que son prosumidores, es decir, crean y desarrollan estos procesos. Bien. Otro de los elementos que me interesa que vayan viendo es que parte del ejercicio que vamos a ver durante buena parte del tercer semestre, o sea, la tercera parte del semestre y que tienen que dominar a rajatabla, tiene que ver con estos tres conceptos: narrativas transmedia, personal branding, storytelling. La narrativa transmedia, el personal branding y storytelling son conceptos que no voy a ahondar demasiado ahora, pero me interesa que al menos los escuchen porque son elementos que vamos a ir trabajando más adelante. Bien. Posteriormente tenemos el Cross Media Marketing, que es también otro de los conceptos claves que vamos a ir escuchando. Me interesa que los vayan reflexionando porque no quiero abordarlos con muchos conceptos que ya son hartos durante esta presentación, sino que me interesa que cuando lleguemos a la tercera parte del semestre vamos a ir explorando cada uno de estos elementos e ir desarrollando estas situaciones. Bien, acá hay otros elementos que también aparecen dentro de la prueba que tienen que ver con los modelos de coste, es decir, cómo yo elijo cuánto pagar o cómo pago algo específicamente dentro de nuestro concepto. Lo primero que les quiero contar es que dentro del SEM, es decir, de la publicidad pagada en buscadores de Internet, de páginas web, específicamente, estos cuatro son los únicos que corresponden al SEM. Y estos dos de abajito corresponden al SMO, ya a la publicidad de redes sociales. Por tanto, estos cuatro de acá son publicidades específicas para páginas web y estas dos de acá para redes sociales. El CPM, que es el coste por mil impresiones, cuando uno contrata este tipo de costo, este tipo de publicidad, lo que está contratando es pagar por visualización, es decir, que determinado número de personas vean mi aviso publicitario. Simplemente verlo, no tienen que ejecutar ninguna acción. El CPC es el coste por clic, es decir, yo veo la publicidad, hago clic en la publicidad y ahí recién me van a, ¿cómo se llama? Hacer, me van a cobrar, ¿no? Es decir, me pueden ver 50 personas, pero si de esas 50 personas solo una hace clic, solamente me van a cobrar por ese clic ingresado, ¿bien? Posteriormente tengo el CPL, que es el coste por lead, es cuando yo lleno formularios en internet, es decir, deja tus datos, entréganos acá, es decir, yo veo la publicidad, hago clic, me piden datos, envío esos datos y ahí recién me cobran por este tipo de ejercicio, ¿no? Y posteriormente tenemos el coste por adquisición, que es cuando yo formalmente publicito un producto y me cobran un porcentaje de la venta de ese producto. Bien, por tanto, páginas como Mercado Libre, como Yapo, etcétera, funcionan en ese sentido. Y para las grandes empresas puede utilizarse también, se vende en Google, por ejemplo, que aparece, no sé, el valor de un producto, etcétera, etcétera, es por el CPA. Recuerden que estos son específicamente para páginas web y estos de acá son específicamente para SMO, ¿ya? Es decir, para redes sociales. El primero es el CPV, que es el coste por visionado, es decir, cuántas personas están viendo mi publicidad, y el CPE es el coste por engagement, es decir, cómo yo debo captar un me gusta, un seguidor, etcétera, es decir, captar interacciones, ¿no? Con esa publicidad. Por tanto, ¿cuál es la gran enseñanza que debemos tener? Que en Google o en los buscadores específicamente voy a tener mejores resultados de búsqueda en términos de eh, si yo quiero vender un producto, y en redes sociales el mejor resultado que voy a tener es para difundir un producto. Generalmente en las redes sociales no se vende tanto como en los motores de búsqueda, pero si yo quiero difundir una charla, pago visionado para que la gente se vaya a sumar. Bien. No sé si les queda alguna duda específicamente sobre esto. No creo que haya necesidad de ahondar más en detalles particularmente sobre las tres primeras clases.
como para contestar y hacer como modelo de resumen esto. Sobre lo último que vimos, ¿hay alguna duda o nada en particular? De todas maneras, les recuerdo que pueden chequear las clases que están específicamente dedicadas a las 3 primeras clases de este curso, que pueden ir chequeando específicamente cada una de las partes con más tranquilidad y más relacionado. Vamos a ver la prueba. Bien, como conversamos, la prueba se puede entregar hasta el día 21. Vuelvo a hacer énfasis en este ejercicio del se puede entregar, ¿ya? Por dos motivos. Primero, porque varios de ustedes ya habían entregado la prueba durante el paro o posterior durante esta semana. Tengo, no sé, 7, 8 pruebas. Y por tanto, si alguno quiere volver a mirarla o remirarla, tienen esa posibilidad de remandarla. Yo voy a recién corregirlas después del día 21. Por tanto, hasta esa fecha recibo actualizaciones de prueba, por así decir. Bien, para que tengan la claridad. Lo segundo es que vamos a chequear la prueba. Bien, acá está la evaluación, ¿cierto? Y primero tenemos una definición de las preguntas, ¿cierto? De cada uno de los elementos. Si se fijan, acá están los conceptos que acabamos de ver, CPA, CPE, abstemios, que tienen que ver con la teoría de Humberto Eco, multimedia, link, interfaz, arquitectura, reticular, semi, multitasking. O sea, todos los conceptos que hemos ido observando. Cada uno de ellos, la gracia es que ustedes expliquen, y fíjense en esto, ¿qué son? ¿Qué es el CPA? ¿Y para qué sirve? O sea, tienen que responder dos cosas. No solamente decirme el CPA es el coste por adquisición, sino para qué sirve el CPA. Bien, eso es lo importante que tienen que ir chequeando en cada uno de estos conceptos. 2 o 3 líneas, no necesitamos más que eso por cada uno de los conceptos. Después tenemos acá explicar brevemente la teoría alcohólica, la teoría de Humberto Eco, la que está dividida en 3 estadios y que su principal norte es este síntoma, ¿no?, de cómo se influye dentro de la sociedad, ¿ya? La idea es que expliquen qué es lo que hace la teoría o qué es lo que trata de explicar la teoría alcohólica y posteriormente puedan definir los 3 estadios de trabajo que hace Humberto Eco. Bien. Después, posteriormente, tenemos acá ejemplificar, ojo con esto, las teorías de la web y la teoría de la generación. Cuando uno hace un ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, la web 1.0, debo explicar brevemente de qué trata esa web y desde ahí surge el ejemplo. Bien, o sea, yo digo, la web 1.0 es la web multimedia y por tanto, un ejemplo de esto podría ser Wikipedia. Estoy dando como supuesto. Entonces, lo que quiero que entiendan es que acá se están pidiendo la teoría de las webs y la teoría de las generaciones. Son dos teorías, como lo acabamos de ver hoy día, y por tanto necesitamos en total, creo que son 11 ejemplos, 11, 12 ejemplos, dependiendo de los estadios que haya en cada uno, para que ustedes puedan entregar una correcta prueba. Lo más importante acá es el ejemplo, pero evidentemente deben explicar en una línea qué trata o de cuál estamos haciendo referencia. ¿Bien? Posteriormente tenemos acá los errores. La siguiente pregunta es de análisis de errores de estrategia de acuerdo a la experiencia de usuario. Acá específicamente les estoy pidiendo que hagan la regla de los 4 cuartos, es decir, dividan esta página en 4 estadios, 1, 2, 3 y 4, vean el mapa de calor y critiquen específicamente cuáles son los errores que uno pudiese ver, tal cual lo hicimos hoy día en clase y también lo pueden encontrar con más desarrollo en la segunda sesión. Lo interesante de esto es que ustedes puedan chequear esta clase, o sea, chequear este dibujo y puedan criticarlo específicamente en base a esta regla de los 4 cuartos. Bien, analicen la estrategia, es decir, cuál es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario de MOL específicamente es informar. Está cumpliendo con informar, lo hace a cabalidad, deja muchos errores, ya lo conversamos hoy día y por tanto tienen una respuesta ahí muy, muy fácil en términos de lo que sea. Bien, después tenemos el modelo Margarita. Recuerden que para esta prueba estaba solicitado que leyeran un texto que está subido a la internet que se llama, tienen 5 segundos, capítulo 1 y capítulo 2. Específicamente el modelo Margarita está en el capítulo 2. Ese modelo Margarita, lo que ustedes tienen que hacer es leerlo, entenderlo y que lo expliquen brevemente. Pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer un dibujo,
pueden escribirlo en texto, etcétera, etcétera, pero lo importante es que con sus palabras expliquen de qué trata ese modelo y cuáles son las partes de ese modelo. Bien, y así van a ir pudiendo responder esta pregunta. Finalmente, la última de las preguntas tiene que ver ya con lo que estábamos viendo en la última parte de la clase, en esta parte de las estrategias digitales, y se plantea un ejercicio que tiene que ver con las longanizas de piñón, una empresa de 2 personas pequeñas, y lo que les están pidiendo es que ellos quieren llegar al número 2 de Google, ¿bien? Y quieren hacer una estrategia digital basada en publicidad, es decir, se quiere pagar digitalmente para llegar a ese número 2 de Google. ¿Cuál le recomendarían de todo esto y por qué? ¿Y cuáles no le recomendarían? Bien, acá tienen que conocer los conceptos, tienen que saber cuáles se utilizan para Google, cuáles son pagados y cuáles no son pagados, y desde ahí ir chequeando e ir respondiendo. Esta es la pregunta quizás más difícil porque tienen que hacer harto análisis, pero una vez comprendan cada uno de los conceptos van a poder responder claramente esa pregunta, que es muy al hueso. Con un párrafo que respondan de esto va a estar correctamente, porque lo que tienen que hacer es realizar una estrategia de publicidad digital. ¿Qué es lo que harían para pagar y para llegar al número 2 de Google? Ojo con esto, en Google, pagando y haciendo publicidad. Bien, fíjense en eso, no se vayan a confundir en ese aspecto. ¿Hay alguna duda con esta prueba? Profe, entonces en esa pregunta como que no se debe como explicar cada una, sino como Fernando, ir viendo. sabes Sí, que te profe. escucho muy, muy bajo. ¿Podrás hablar un poco más fuerte? ¿Ahí cómo me escuchó? Ahí te escucho bien. Entonces no es que como que ir explicando cada una, sino no es como que hay que elegir como cierto modelo y ahí desarrollarlo. En la última pregunta, Sí. exacto, o sea, lo que tienes que ver ahí es de esos 4, ¿cuál tú harías? Ah, ya. O puedes elegir 2, puedes elegir 3, tienes que descartarlo. Es una pregunta como capciosa. Es decir, que ustedes conozcan bien los términos y desde ahí elijan cuál deben realizar. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ujú. Eso, chicos, ¿hay alguna duda particular sobre esto? Bien. Recuerden que tienen hasta el día 21 para poder entregarlo, para que no vayan a haber dudas. ¿Sí? ¿Nada? Bien. Ya, chicos, eso en primera instancia. Bien. Vamos a dejar esta clase hasta acá, no se desconecten, lo único que les pido. Bien, ¿no hay ninguna otra duda sobre comunicación digital? Nada. La próxima semana vamos a estar viendo, vamos a entrar ya a utilizar, si es que estuvieron atentos con las clases, de todas maneras les recomiendo ir chequeando, vamos a ir viendo o repasando todo lo que tiene que ver con WordPress y todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿ya? Para ir poniéndonos al día. A mí me interesa sobre todo que empiecen a manejar esas plataformas porque las necesitamos, ¿bien? Y vamos a ir haciendo una mezcla también